el libro de Romanos en el capítulo 12. Romanos en el capítulo 12. Romanos 12. Y vamos a tener la lectura de solamente un solo versículo, hermanos. Romanos 12, en el versículo 8. ¿Ya lo tenemos todos? Quiero, hermanos, que lean junto conmigo. Y después tendremos la enseñanza. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Quiero concentrarme, hermano, en esa frase. Vean lo que nos enseña la palabra de Dios. El que reparte, hágalo con qué, hermano? Con liberalidad. El que reparte, hágalo con liberalidad. Tomamos un reto, hermano, acabamos de organizar en la misión en el mes de febrero, si Dios lo permite, nuestro aniversario. Estaremos pasando la etapa de dejar de ser misión a convertirnos en una iglesia ahí en Tijuana. Y estamos muy emocionados por nuestro aniversario en el mes de febrero. Ya vamos a cumplir un año con la misión que comenzamos. Y organicé con los líderes todo el año siguiente, el 2019. Y como año, hermano, como el primer año de existencia de la misión, establecimos un lema. Y el lema fue principios que dan vida. Principios que dan vida. Ciertas prácticas, principios o costumbre que pueden ser una herramienta para dar vida a las familias de nuestra congregación. Y agarramos ciertos principios que la humanidad debe de tener junto con el cristianismo para poder ser mejores, hermanos, ante la sociedad. Eso es lo que quisimos hacer, tomar el cristianismo más básico para poder enseñarlo y heredarlo a la nueva misión, y que juntos podamos ser una lumbrera en la zona donde estamos. Y el primer tema que estamos tocando en el mes íbamos a dejar el plan para el mes de enero, pero como todo lo planeamos en el mes de octubre, en noviembre ya agarramos el primer tema para poder tratarlo. Entonces, no tenemos que esperar el año para comenzar con temas de principios que dan vida. Y el primer tema a tratar es el tema de la generosidad. La generosidad. Y tomamos algo referente al mes para poder tratar con lo que la gente lidia mes a mes en cuanto a la costumbre de la sociedad. Y yo espero que este tema de generosidad sea una bendición para ustedes. Después que uno escoge los temas, hermano, y los va desarrollando como predicador, como maestro, uno va entendiendo la importancia de escoger temas como este. Y yo espero mucho, créame, después de la enseñanza, yo espero que este tema sea una bendición muy grande para ustedes. Pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección. Amén. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por cada persona que esta mañana ha decidido por su propio pie estar aquí. Gracias por aquellos que han llegado con el ánimo de escuchar su palabra, de aprender, y que ella sea una bendición grande a nuestras vidas. Nos ponemos en sus manos, Señor. Gracias por esta oportunidad de enseñar, de escuchar. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En iglesias, hermanos, emocionalistas, y me refiero a iglesias carismáticas, y hoy en día
iglesias pentecosteses, pero no solamente las iglesias carismáticas o emocionalistas están sobresaliendo estos temas. Ya hay otras muchas iglesias en las que lo están practicando, pero sabe que hoy en día, hermano, miren, Romanos 12, poniendo vigente, poniendo en contexto la enseñanza, Romanos 12 es el capítulo de los dones. Romanos 12 nos expone, mire, si usted me ayuda a leer ahí mire con su vista, en el versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Están conmigo? Todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo, ¿qué, hermano? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y luego la Biblia comienza a señalar los dones. El que tiene el don de la profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, bueno, dedíquese a servir. El que tiene el don de la enseñanza, dedíquese a enseñar. El que exhorta, dedíquese a la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, es parte de los dones. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hablando de los dones, todavía en contexto dice: en lo que se requiere diligencia, requerimos que el cristiano no sea, ¿qué, hermano? Perezoso. Sino, fíjense, hermano, usen los dones de Dios, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y, hermano, el Señor nos sigue dando una lista acerca de los dones que la iglesia puede practicar, pero hoy en día, hermano, se leen o se dan a conocer los dones de la iglesia, y muchas iglesias hoy en día, le repito, emocionalistas, están pidiendo solamente a Dios tener aquellos dones que nos hacen lucir bien ante los demás. ¿Qué son los dones que nos hacen lucir bien ante los demás? Bueno, por ejemplo, el don de hacer milagros. El mundo carismático defiende que el don de hacer milagros es vigente. Bueno, definitivamente es un don, hermano, que el Señor repartió a sus discípulos para hacer señales. Los milagros, hermano, que se hicieron eran por señal. El poder en los discípulos para hacer milagros se encontraba en la esencia de que al hacer un milagro, los judíos pudieran verlo como una señal que la venida del Mesías estaba cercana. ¿Está conmigo, hermano? Así es que el hacer milagros es un poder que Dios otorgó o donó a sus discípulos con el fin de ser una señal para el pueblo judío. Pero nunca el don de hacer milagros, nunca la señal o el poder de hacer milagros se encontró en el hombre. No hay hombre que tenga el poder de hacer un milagro. Es Dios quien tiene el poder para hacer un milagro. No hay divinos sanadores en la tierra, pero hay un divino sanador en los cielos. ¿Están conmigo, hermano? Y hoy en día el hombre quiere obtener esos poderes, esos talentos, esos dones, para lucir bien ante los demás, para decir: yo tengo el don de sanidad. Y hagan una fila, déjenme orar aquí, déjenme orar aquí, déjenme orar aquí. Y la gente quiere lucir bien ante los demás, pero es un don por el que muchos se pelean hoy en día, y por cierto que no es un don vigente de nuestro tiempo. Es un don exclusivo a los siervos del Señor para hacer por señal al pueblo judío, para que el pueblo judío se convirtiera, pero no es un don vigente. Si en verdad hubiese gente, hermano, haciendo milagros con don de sanidad,
estuviesen por todos los hospitales, sanando y dando testimonio de nuestro Señor en el mundo entero. Y no hay tal cosa. No hay tal cosa. Los que hoy en día practican milagros no son más que farsantes, hermano, que se disfrazan como ángeles de luz. ¿Están conmigo, hermano? Y en realidad son servidores de las huestes de maldad. Hoy en día, de hecho, la gente que sabe que son farsantes para hacer milagros requieren un cobro, hermano. No hay iglesia hoy en día que se dedique a exponer los dones milagrosos sin que te cobren algo por el milagrito. Y es por eso que el Señor dijo que vendrían hombres asalariados, vendrían hombres que hiciesen la ganancia propia. Y bueno, el Señor nos habló toda una lista acerca de ellos. Pero todo el mundo quiere, hermano, el don de sanidad. Todo el mundo quiere el don de hacer milagros hoy en día. Todo el mundo quiere el don de la profecía, de nuevas revelaciones. Y es por demás decirle, hermano, que no hay más nuevas revelaciones. Amén. El Señor nos reveló una vez y para siempre su palabra, cuando Él dijo en la cruz: consumado es, todo está terminado. Es que la palabra de Dios, lo perfecto que había de venir, fue completado. Por lo tanto, ninguna profecía más es necesaria. Porque si hubiese una profecía, una revelación nueva de Dios, tendríamos que incluirla en la Biblia. Y hay de aquel que le quite o le añada. Amén. La Biblia no necesita más añadiduras, ya tiene el sello de haber sido consumada. Por lo tanto, no necesitamos un nuevo sueño, y menos si no viene del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, mire, hoy en día todo el mundo quiere los dones que hacen lucir espectaculares. Todo el mundo quiere hablar en lenguas hoy en día en las iglesias. Y las lenguas que se hablan no son más que costumbres repetitivas de otras personas. Alguien oye hablar en lenguas según angélicas, y por cierto, hermano, las lenguas angélicas no existen. No hay una lengua angélica. Siempre que Dios... Ahora, el único lugar donde se puede hablar el idioma celestial es en el cielo. ¿Están conmigo, hermano? Y cuando Pablo atravesó los cielos, él dijo: oí cosas que al hombre no le es permitido oír ni entender. De manera que lo celestial ni siquiera lo comprendemos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Son cosas complicadas que explicar, hermano, en muy poquitos minutos en la escuela dominical. Esto tendría que ser una clase de instituto bíblico para explicarles todo con lujo de detalle. Lo que le quiero decir es, los dones que hoy en día la gente quiere tener y pedir al Espíritu Santo, y hay gente, hermano, que asiste a estas iglesias rogando: Señor, dame el don de la profecía, dame el don de hacer milagros, dame el don de hablar en lenguas. Y lo que quieren, hermano, son dones que les hacen lucir bien ante los demás. Pero sabe que en la Biblia, hermano, existen otros dones, como el don de la generosidad. ¿Está conmigo? La Biblia nos dice, hermano, que el que reparte, el que tiene el don de repartir, hágalo con liberalidad. Ahora, nunca, hermano, nunca yo, ahorita voy a dar la explicación qué es lo que significa este versículo, pero lo que Pablo, vean conmigo el versículo, hermano, vean conmigo ahí el versículo 8, y déjenme, le leo de nuevo, le doy una explicación y le doy una aplicación a lo que quiero decir esta mañana. El que exhorta, dedíquese a la exhortación, por cierto. Ese es otro don que todos se quieren dedicar, ¿eh? El que reparte, ¿qué, hermanos? Dígame. El que reparte, ¿qué? Dígame. Hágalo con liberalidad. Ahora, hermano, Pablo dijo, hermanos, el que tiene el don, esa palabra repartir simplemente significa dar. Lo que Pablo está diciendo es, el que tiene el don de dar. Ahora mire, hermano, si fuésemos justos y encontramos todo un capítulo de dones, tendríamos que encontrar gente pidiendo a Dios: Señor, dame el don de dar. ¿Están conmigo, no? Señor, dame el don de dar.
O yo nunca he oído a nadie preocuparse, hermano, por decir, Señor, dame un corazón generoso para dar más que nadie. Y es que todos, hermano, quieren lucir ciertos dones espectaculares, pero aquellos dones, hermano, que me harán o me convertirán a mí en un mejor cristiano, no es lucir bien ante los demás, pero me harán o me convertirán en un mejor cristiano, nadie pelea por ellos. Por ejemplo, el don de servir. ¿Quién está peleando una escoba al final de un servicio? Pocas personas. ¿Está conmigo, hermano? Me encantaría que, como esas iglesias espectaculares pelean por el don de las lenguas, por el don de las profecías, por el don de hacer milagros, también peleáramos por el don de servir o el don de dar. En este caso, hermanos, nos dedicaremos a estudiar qué es ese don de dar del que Pablo nos habla. Y no solamente nos dice, hermanos, que el que reparte o el que da se dedique a hacerlo, sino que cuando uno tiene ese don, el don de dar, la Biblia nos dice, hágalo con liberalidad. Ahora, entramos a la enseñanza. Este es el único versículo, hermano. Este es el único versículo en la Biblia donde se menciona este don. Ahora, fíjense, hermanos, con detalle. En ningún otro lado en la Escritura habla acerca de este don. Este es el único lugar donde se menciona. Ahora, hay muchos otros versículos donde se menciona acerca de dar, pero no este tipo exclusivo de dar. La Biblia nos dice aquí, hermano, la palabra griega aquí de dar, la palabra griega para repartir, en la primera frase donde nos dice el que reparte, esa palabra repartir, que quiere decir dar, esa palabra hasta ahí viene de la palabra didomi. A ver, repítalo conmigo, hermano. Didomi. Ahora, si yo al final, hermano, al final de esta enseñanza, lo único que le enseñé es lo que significa esta palabra, usted se va a llevar este día una joya a su casa. Ahora, repita conmigo. Esta palabra repartir viene de la palabra didomi. Repitan conmigo. Didomi. Otra vez. Didomi. Una vez más. Didomi. Ahora, ¿qué significa, hermano? ¿O qué quiere decir la palabra didomi? Otra vez le expreso. Lo único que quiere decir es dar. Qué profundo, amén. Llegamos a donde mismo. Cuando Pablo dice, el que tiene el don de dar, hermano, mire, dedíquese a dar. Pero después de que brinca la palabra repartir, el que reparte o el que da, dice la Biblia, hágalo con qué, hermanos. ¿Cuál es la palabra? ¿Con qué? Con liberalidad. Ahora, esa palabra, hermano, liberalidad, es una palabra compuesta. Cuando la palabra a repartir se une con liberalidad, componen otra palabra griega. La palabra liberalidad, hermano, se compone de la palabra meta. Ahora repítalo. Meta. Ahora, juntos son una palabra diferente. Ahora son meta didomi. ¿Están conmigo, hermano? A ver, repítalo conmigo. Meta didomi. El que da, hágalo con liberalidad. Bueno, ¿qué ofrenda tenemos que dar, Pablo? ¿Qué es lo bíblico que tenemos que cumplir para poder tener ese don? Bueno, hagan una ofrenda, hermanos, no solamente den, pero esa ofrenda conviértanla en una ofrenda meta didomi.
Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra, hermano? Bueno, la palabra meta quiere decir súper, lo que en nuestro idioma podemos entender. Yo no sé cómo se repita en inglés, hermano, para que usted lo entienda mejor, pero como se le llama, es la misma palabra para mencionar a Superman. Esa palabra super se añade a la palabra didomi, o sea, lo que Pablo está diciendo es, el que da en la iglesia, hermano, el que haga en la iglesia una ofrenda, conviértala en una ofrenda súper. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Una vez que pongas una ofrenda en el plato, olvídese, hermano, mire, olvídese de poner ofrendas comunes. Porque todos hacemos lo mismo. ¿Recuerdan ustedes, hermano, cuando el Señor llegó ahí al templo y los fariseos y los saduceos estaban echando el dinero en las 13 arcas, y luego llegó una viuda y echó 2 monedas? ¿Están conmigo, hermano? Y luego el Señor se para en lo más alto de la plataforma y les dice a todos en este día han echado ofrenda. O sea, se habían comportado regularmente en el servicio. Lo que hicieron es llevaron sus ofrendas. Pero el Señor les dijo, pero todos ustedes han echado lo que les sobra. ¿Están conmigo? Han cumplido con el dar. Pero ese cumplimiento no ha sido más que un cumplimiento normal. No han hecho nada espectacular. Y tiene que entender, hermano, que todos los diezmos que damos, las ofrendas misioneras que damos, tiene que entender que usted no se ha lucido. Y en ocasiones la gente, cuando da su diezmo y cuando da su ofrenda, piensan que estamos haciendo algo espectacular. Miren, hasta quieren que nos miren, amén, los demás, y hasta quieren batir el sobre y decir, miren, hermano, me estoy luciendo poniendo mi diezmo. No hay nada espectacular que hacemos. No. Solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Y Pablo mismo nos dijo, siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene de especial diezmar? El diezmo es de Dios, si no se lo das, te conviertes en ladrón. ¿Están conmigo, hermano? Dar la ofrenda misionera es nuestra obligación. Pablo dijo, cada uno de vosotros ponga algo aparte y cada primer día de semana tráigalo y deposítelo en el alfolí. Entonces, si yo cumplo con mi ofrenda, si yo cumplo con mi diezmo, no estoy haciendo nada espectacular, solo estoy cumpliendo. Pero Pablo dice, basta ya de dar como todos dan. Si van a dar, hermano, si tienen el corazón para dar, den un súper dar. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, este don no es para cualquiera. Hay algunos que con respingos, hermano, dan lo que tienen que dar. Por eso les digo que definitivamente dar es un don. Es un don. Y lo que quiero enseñarle, hermano, es aquel que tiene el corazón generoso para dar. Dedíquese a eso, hermano. Tenga el corazón, desarrolle el corazón de generosidad, porque solamente una persona generosa desarrolla el don de dar. Ahora, la Biblia nos manda a todos dar. Estoy seguro que todos conocen, ustedes mismos lo repiten aquí cada semana, la Biblia nos manda a todos dar, y la Biblia nos manda aparte hacerlo alegremente. Cada uno de, amén, cada uno, ¿qué dice la Biblia? Cada uno de, eso nos hace responsables a todos a dar. Amén. Cada uno, la orden es de como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, el Señor nos manda a cada uno dar. Esa es nuestra obligación. En Malaquías nos exhorta a dar el diezmo.
No lo estoy mandando al libro, pero solamente estoy dando un repaso, hermano. Nos manda el Señor a cada uno dar. En Malaquías nos manda dar nuestros diezmos, traerlos al alfolí. En Corintios nos manda poner aparte algo cada semana para el servicio de los santos. Pero en estos versículos, en 2 Corintios 9, se nos llama, hermano, no solamente a dar, se nos llama a ser súper dadores, súper generosos, a dar más allá de lo pactado, porque ese es el don de algunos. No solo dar lo justo, sino dar para cada necesidad que la iglesia tenga. En el versículo 8, hermano, se añade la palabra liberalidad, que esa palabra, hermano, en nuestro idioma significa simplicidad. No, hermano, cuando el Señor nos anima a dar con liberalidad, con simplicidad, convertir nuestro dar en un super dar, cuando uno lo da con simplicidad, hermano, lo hace con una sola motivación. Hay una necesidad. ¿Están aquí, hermano? El Señor dice, hay una necesidad, participa, sé generoso. Cualquier necesidad. El que es generoso, hermano, desarrolla el don de dar porque simplemente hay una necesidad. No tiene otra motivación. El que tiene el don simplemente suple lo que hace falta. La mayoría de cristianos damos, hermano, para una necesidad. Damos diezmos, damos ofrendas, pero nos aseguramos que nuestro dar no dañe nuestra semana. Fíjense lo que voy a decir, hermano. Que en nuestro dar no se dañe el pago. Si no se daña el pago del carro, si no se daña el pago del teléfono, si no se daña el pago de la renta, si no se daña el pago de la tarjeta, y puedo cubrir todas mis necesidades, entonces puedo pensar en dar. Ahora, el que da generosamente no piensa en nada más que en cumplir la necesidad. Ahora, vivimos en un mundo, hermano, donde se suple primero lo nuestro y luego lo del Señor. Ahora, la Biblia dice, hermano, que el generoso, antes de pensar en todo lo suyo, piensa en la obra del Señor. Ahora, esta enseñanza tiene un fin muy grande, hermano. Al final lo va a comprender, pero tiene que saber, hermano, que la generosidad trata de dejar de pensar primero en ti mismo y pensar en la obra del Señor primero. Ahora, esa actitud o esa posición, hermano, no se tiene hasta que comprendemos qué tan importante es. ¿Cómo es, hermano, que alguien puede querer desarrollar este don? ¿Quién será capaz de dejar de pensar en sí mismo y piense en la obra de Dios primero? Cuando uno da con simplicidad, hermano, o cuando uno da sin considerar tanto, lo hace con una sola motivación. Si hay necesidad, el que tiene el don simplemente suple. Quiero que vea, hermano, por favor, ahora sí, vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Vea el don del superdar, hermano, en algunas personas. Y ya hice referencia de la mujer viuda. Vaya conmigo a Lucas 21. ¿Será que una persona puede pensar en Dios primero antes que sus propias necesidades? ¿Será que una persona desarrolla, hermano, la capacidad de ser generoso? Lucas 21, ¿están conmigo ahí? ¿Llegaron? Son rápidos, hermano. Vean conmigo ahí el versículo 21, el capítulo 21, perdón, y desde el versículo 1 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que queman, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas,
Y vio también a una viuda. ¿Cómo estaba ella, hermano? ¿Cuál era su condición? Muy pobre, muy pobre. Y esa viuda muy pobre, hermano, echaba allí, ¿qué, hermano? Ahora véanme aquí, hermano, mire, en pesos ella echaba 2 blancas. En pesos mexicanos, la cuenta que esta mujer echaba eran 6 pesos. Yo no sé si en moneda americana alcanzaba a ajustar una peseta, creo que sí. Porque eso es lo que traía ella en 2 monedas. Hecho. Ahora, siga leyendo conmigo. Y dijo, en verdad, esta viuda pobre echó ahí, ¿qué, hermano? 2 blancas. Y dijo, en verdad, el Señor dijo, os digo que esta viuda pobre echó, ¿qué, hermano? ¿Echó qué, hermano? ¿Echó qué? Ahora, su ofrenda no fue regular. Su ofrenda no fue didomi. Su ofrenda fue meta didomi. Su ofrenda fue un superdar. Ahora, escúcheme bien, hermano. Mire qué bonita es la palabra de Dios en cuanto vemos los detalles. En el arca, en el santuario donde se echaban las ofrendas, por lo menos había en este tiempo 13 arcas. Esas arcas eran los ofrendarios. Esas arcas, hermano, estaban hechas de algún metal o incluso hasta de oro, un metal precioso, porque eran los ofrendarios para la casa del Señor. Y estas cajas, hermano, eran ofrendarios y tenían el nombre para qué eran. Por ejemplo, una caja era para la leña, para el sacrificio. Una caja era para los sacrificios, precisamente los animales que se sacrificaban. Otra ofrenda era para los panes sin levadura. Otra ofrenda era para los que estaban en el servicio del santuario. Y así, cada caja, hermano, cada arca representaba una necesidad del santuario. Y en la caja salía una boquilla de trompeta, hermano, y al final la boca de la trompeta estaba hacia arriba. No sé si alguna vez han ido a México, no sé si lo hay aquí, hermano, pero ¿quieres cooperar con la Cruz Roja en México, hermano Cristian? ¿Has visto las rotondas donde echas una monedita y se va metiendo, hermano? Bueno, la boquilla de esos ofrendarios era grande como la boca de una trompeta. ¿Con qué fin, hermano? Que cuando la gente echaba sus ofrendas, si echaba puras monedas, por lo menos lo que se tenía que escuchar es el ruido de las monedas, que fuera hacia abajo, fuera mucho, para que no te avergonzaras. Nadie en el santuario quería recibir limosnas, querían recibir ofrendas generosas. Por lo tanto, hermano, cuando alguien echaba 2 moneditas, se puede imaginar el ruido que hacía ahí, las 2 moneditas chocando, un pequeño ruido, y quizá al caer 2 ruiditos por ahí, tac, tac. Por lo tanto, la gente que miraba alrededor, cuando un rico, hermano, llegaba y echaba toda esa bolsa de monedas, bueno, se oía un escándalo cuando bajaba por ahí. Pero cuando esta viuda pobre echó las 2 monedas, apenas si el sonido se escuchó, estoy 100% seguro. Por lo tanto, todas las miradas, cuando esta pobre, hermano, echó su ofrenda, todas las miradas estaban sobre ella. Ahora escúcheme, ¿por qué entiendo que todas las miradas estaban sobre ella? Porque también Cristo la estaba mirando. Y Él está a punto de dar una lección. Ahora, cuando todos miraban su ofrenda, ¿qué creen que pensaba la gente, hermano? Cuando ella echó las 2 monedas, ¿qué creen que pensaba la gente de ella? ¿Que echó una ofrenda? ¿Una ofrenda? ¿Quién dijo aquí? Que echó una ofrenda muy pobre. Que echó muy poco de ofrenda. El juicio, hermano, estoy seguro que del rostro de los fariseos y los saduceos es más, hermano, es más. La exhortación de Cristo fue que los fariseos destruyen los hogares de las viudas. El Señor estaba enseñando sobre el mal que le causaban a las viudas, y de casualidad allí había una viuda. Ella está
en su corazón dolida con ese tipo de personas, hermanos, porque siendo viudas les cobraban terribles impuestos y las dañaban de una forma terrible. Y todavía esta mujer, hermano, siendo una mujer dañada por la costumbre de los fariseos, llega al arca y echa sus 2 ofrendas, y cuando sus 2 pesos, y cuando caen, todos se le quedan mirando como si echó una ofrenda miserable. Pero Cristo se para en el estado. Ahora, cuando tú das una ofrenda, hermano, no te preocupes por lo que dicen los demás. ¿Están conmigo, hermano? Preocúpate por lo que el Señor piense de su ofrenda. En la mente de otros hermanos, de los que vieron echar su ofrenda, quizá pensaron que fue una simple ofrenda. Pero el Señor dijo, ella ha echado más que todos los presentes, porque todos los presentes echan lo que les sobra. Pero ella ha echado, ¿qué, hermanos? ¿Ha echado qué? ¿Ha echado qué? ¿Ha echado qué? ¿Saben lo que ella hizo, hermano? Lo que ella hizo es lo mismo que algunos que traen dinero en la cartera hizo. Es lo mismo que si hoy pasa el alfolí y dice, ay Señor, ahí va todo, ¿eh? Para pocas personas apostaría por dar todo, hermano. Ella no echó una ofrenda, echó todo su sustento. De manera que su ofrenda, hermano, fue una ofrenda súper generosa. Una ofrenda metadidomi. ¿Por qué, hermano? Lo único que ella quería es agradar a Dios. Es todo. Hechos capítulo 4, porque no están muy convencidos, hermano. Hechos 4, vayan conmigo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, y vean conmigo el versículo 36. ¿Estamos ahí, hermano? Dice en Hechos 4, 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una, ¿qué, hermanos? Una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era un tiempo, hermano, donde Santiago, mire, vaya conmigo a Santiago, vaya conmigo allá a Santiago, fíjense allá, al libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1 y versículo 1, Santiago 1:1. Si no llegó, déjeme lo leo porque el tiempo se nos está acabando. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde? Esta palabra dispersión, hermano, significa los hermanos que están desparramados por todos lados. A los hermanos que llegó la persecución, hermanos, y por todos lados corrieron los hermanos por el tiempo de prueba. Los hermanos se fueron a esconder, hermanos, se fueron a otras ciudades, se fueron a otros poblados y dejaron sus familias y dejaron sus posesiones y dejaron su economía, dejaron sus trabajos, dejaron sus tierras, dejaron la familia, dejaron todo, hermano. Y esta generación es la misma generación que se habla en el libro de Hechos. Los hermanos estaban desparramados por todos lados, hermano. Por lo tanto, había tremendas necesidades. Y un hombre como Bernabé, hermano, este hombre leví, natural de ahí de Chipre, siendo uno de los hombres más espirituales, toma una decisión. Cuando los hermanos están regados por todos lados, él toma la decisión de vender sus propiedades. Toma la decisión de vender su heredad, de vender su terreno, de vender su casa. Vendió todo, hermano, lo que tenía y lo trajo a los pies de los discípulos. En contexto, hermano, este hombre, primero que todo mundo,
hizo este acto. Vendió todo lo que tenía y en lugar de, en este momento difícil, en lugar de guardarlo en el colchón o darlo a un banquero o administrar su dinero, en lugar de guardar para ese momento de crisis, porque estaban persiguiendo el cristianismo, hermano. Después de que Saulo consintió la muerte de Esteban, estaban persiguiendo a todos los hermanos para matarlos y había una terrible tragedia. Los hermanos estaban siendo perseguidos por todos lados para quitarles la vida, para meterlos a la cárcel, para hacerlos sufrir, para dejarlos presos, y todos empiezan a correr. Este hermano vende todo lo que tiene y luego, para sorprender a todos, deja todo el dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartan a cada uno según sus necesidades. ¿Está conmigo, hermano? En un momento de crisis, en lugar de protegerse ahí a él mismo, protege a todos los demás. Ahora, esta no solamente es una ofrenda, hermano. Esta es una super ofrenda. ¿Están conmigo, hermano? Este hombre dio todo lo que tenía. Mira, hermano, la Biblia, hermano, es muy clara en este sentido. Bernabé no se guardó nada. Gracias, pastor. Bernabé no se guardó nada. En cambio, Ananías y Ananías y Zafira, cuando estos hombres, hermano, vieron el acto de Bernabé, ellos vendieron sus propiedades porque Bernabé se convirtió en un héroe. Pero agarraron la mitad y la mitad la llevaron a los apóstoles. ¿Me entienden, hermano? Pero este hombre dio todo lo que tenía para el servicio de los demás. Lo que le estoy enseñando, hermano, esta mañana, y el tiempo se terminó, pero es con lo que tiene, generosamente, inviértalo donde más ganancia nos da a los hijos de Dios en la obra del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Que sus ofrendas no solamente sean simples ofrendas, que deje de pensar en que el cristiano está sujeto al diezmo, está sujeto a ofrendar a misiones. Nosotros tenemos la oportunidad de nuestro tiempo de ser generosos, más de cumplir requisitos. Amén. No cumple el requisito del diezmo solamente, no cumple el requisito de misiones. Mejor sea generoso y supla las necesidades que hay en la congregación. Amén. Porque ese es el don de dar, de suplir lo que hace falta. Dios me lo bendiga, hermano.